Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la clase del día lunes 10 de mayo. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan saludado a sus mamás, em, que lo hayan pasado bien el día de ayer. Bueno, vamos a seguir con nuestro análisis de la relación del derecho internacional y el derecho doméstico, el derecho interno. Como ustedes ven, no es una relación fácil porque, por un lado, tenemos que sopesar que el derecho internacional no se elabora de la misma manera que el derecho interno. Está el tema del déficit democrático, que es algo que hay que tomárselo en serio. Em, Luego también tenemos preguntas sobre cómo va a interactuar este derecho internacional con las distintas normas chilenas, y esa tampoco es una respuesta fácil porque hay una estructura y hay una filosofía detrás de la jerarquía normativa doméstica. Entonces, eh, no es fácilmente transferible esa filosofía y esa estructura al derecho internacional. Bueno, voy a volver a poner la presentación que hemos estado mirando, pero ustedes tenían preguntas que habían quedado de la clase pasada, entonces yo creo que es el momento que ustedes las hagan ahora. Profesora, ¿Bernardo? O sea, ¿Benjamín? Sí, Benjamín, Benjamín. ahí está, que era la pregunta de la clase pasada. Puede que no la explique muy bien porque acabo de salir de una prueba, entonces estoy un poquito con el seso fundido, Ok, pero creo que es una pregunta igual interesante porque tiene que ver un tema que no, que puede que hayamos pasado un poquito quizás por alto, que es de clases anteriores, que en el texto de la pareja y pareja, en una parte se plantea el tema de ah, la discusión sobre los tratados de derechos humanos, si es que ujú, tienen un carácter de autoejecutabilidad. Y en este se nombra el artículo 27 de la Convención de Viena, ujú. en el que, no un segundo para leerlo, Ahí está. ah, una parte no podrá revocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. Ah, Y usted dice que no hay ninguna forma de que esa norma le dé un carácter de autoejecutabilidad a las obligaciones no tratadas en el derecho Ujú, interno. ujú, Pero creo que es importante también mirar la posición que se sostuvo no en el caso, pero la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecha por la Comisión de Derechos Humanos, hecha el 24 de septiembre de 1932, cuando estábamos viendo con respecto a la entrada en vigencia de la reserva, ujú. y ahí se plantea que los tratados de derechos humanos son distintos de los otros tipos de tratados porque no establecen obligaciones entre distintos estados, sino que es un estado con sus mismos ciudadanos. Entonces, mi pregunta es que, ¿no se podría mirar de cierta forma como que dichos tratados establecen normas de derecho doméstico, pero tuteladas por las obligaciones de derecho internacional? ¿Si se entiende un poco la pregunta? Ok, muchas gracias, Benjamín. Es muy importante tu pregunta porque es precisamente lo que tenemos que analizar ahora en las clases que vienen. Entonces la pregunta es, ¿se acuerdan las dos preguntas que habíamos visto en la clase pasada? Dos preguntas. Una, ¿cuál va a ser el lugar que va a ocupar el tratado si es que ingresa al sistema jurídico nacional? Nosotros sabemos que los tratados en Chile sí ingresan al sistema jurídico nacional. Hay una decisión, ahora es una decisión jurisprudencial, no está eso previsto en la Constitución, ¿verdad? Pero hay una práctica constitucional en el sentido de que los tratados ingresan. Y de hecho se publican y todo en el diario oficial, se promulgan y se publican. Bien, así que ingresan. Pero ¿dónde los vamos a ubicar? Entonces, por eso hay una pregunta de jerarquía, ¿ya? No es jerarquía en el aire,
jerarquía para efectos de poder aplicar la máxima esta de lex superior deroga inferior para solucionar antinomias. ¿Ya? Y la segunda pregunta es si son invocables directamente ante autoridades, órganos nacionales, y si estos órganos los pueden aplicar, pueden implementarlos directamente, o si se necesita una legislación adicional para que puedan ser operativos dentro del sistema jurídico nacional. Esas son las dos preguntas. Y Benjamín lo que está diciendo es, bueno, sin perjuicio de lo que se responda en general, a lo mejor los tratados de derechos humanos les tenemos que dar un trato especial. ¿Ok? Y eso es algo, eso que dice Benjamín, es algo que ha estado en la doctrina, en la mente de los comentaristas en Chile y en los tribunales. ¿Ya? En ambos lugares, en la doctrina y en los tribunales, se ha hecho esta distinción. Tratados en general y tratados de derechos humanos. Entonces vamos a ver qué argumentos hay para a lo mejor darle un trato distinto a los tratados de derechos humanos. ¿Ya? Antes de seguir respondiéndote, Benjamín, porque yo creo que esta clase te voy a terminar respondiendo, Gabriel ha levantado la mano. Sí, profe, buenos días. Hola, buenos días. Yo tenía una duda con la clase pasada respecto al derecho comparado y en específico a España, ¿Ya? porque uno de los artículos que vimos de España decía que cuando el tratado tiene estipulaciones que son contrarias a la Constitución, se va a exigir la previa revisión constitucional, pero no me queda claro si es que es una revisión del tratado de acuerdo a la Constitución o es una revisión de la Constitución de acuerdo al tratado, porque siento que Claro, ese artículo puede dar para las dos interpretaciones y en ese sentido el sistema español sería muy extraño. claro. Porque se tienen Sí, esas dos posibilidades. esa disposición se ha interpretado en el sentido de que es el tratado el que debe ajustarse a la Constitución, no la Constitución al tratado. ¿Ya? Entonces, si hay un tratado contrario a la Constitución, es razón para no ratificarlo. ¿Ya? Entonces, podemos ver ahí una expresión del principio de supremacía constitucional en un sistema que Chile mira muy de cerca. ¿Ya? Después les voy a mostrar que hay un inciso en el artículo 54 de la Constitución que está copiado hoy día de la Constitución española. Y que muchas de las confusiones que tenemos hoy día en esta materia de la relación del derecho nacional con el derecho interno vienen de la doctrina constitucional española, que creo que ha traído mucha más confusión que claridad. ¿Ok? Entonces, sigamos mirando normas que hay en... Lo que vamos a hacer ahora es mirar una norma que está en la Constitución chilena, en la Constitución del 80 vigente, una norma que se le introdujo el año 89, después que hubo un plebiscito justo antes de la vuelta a la democracia. ¿Ya? Hubo una reforma constitucional en ese momento, hubo una negociación entre el gobierno de Pinochet saliente y la democracia entrante. Una discusión, una conversación entre ellos, no fue deliberado esto con el resto del país, porque en esa época todavía no había tanta demanda por transparencia. Así que esto es una negociación que no sabemos realmente lo que se conversó. Y producto de esa negociación hay un artículo que es el artículo, es el artículo 5 de la Constitución, al cual se le introdujo un inciso segundo. Esto fue uno de los resultados de esa negociación entre, como les digo, la dictadura saliente, la democracia entrante. Y se le introdujo este inciso, dice, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Esta modificación se explica por el hecho de que, como ustedes saben, durante la dictadura chilena, que fue muy cruenta, muy terrible, hubo graves violaciones a los derechos humanos.
Entonces, una manera de dejar un statement político, podríamos decir, en el sentido de darle lugar a los derechos humanos que merecen en la Constitución. De hecho, por muchos años durante la dictadura, no había tratados de derechos humanos a los cuales recurrir. Por ejemplo, les pongo un caso. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos había sido, Chile quería adherir, ¿ya? Había sido firmado por Chile y luego había sido incluso ratificado por Chile. Pero durante la dictadura no se promulgó ese tratado en el derecho chileno. Y la interpretación existente era que los tratados se incorporan al derecho chileno solo después de su publicación en el diario oficial, promulgación y publicación. Por lo tanto, Chile ya estaba ratificado ese tratado y no se podía invocar en los tribunales chilenos porque no había completado, por así decir, el trámite de ingreso. Había además, en la época de la dictadura, ustedes saben que durante la dictadura ese gobierno comenzó a legislar a través de decretos, algunos de los cuales tenían jerarquía constitucional, es decir, se empezaron a dictar normas de jerarquía constitucional a través de decretos, ¿verdad? Porque no había Congreso, y porque la dictadura tenía el poder total. Entonces se dictó, y ustedes lo tienen en sus materiales, una norma, el decreto ley 262 o 52, que ya no me acuerdo. Ese decreto es el único en la historia constitucional chilena que establece que los tratados se incorporan al derecho chileno, pero después de promulgados y de publicados, ¿ya? Hoy día ya ese decreto no tiene vigencia, porque perdió vigencia una vez que entró en vigor la Constitución del 80, y la Constitución del 80 no tiene esa exigencia. Pero durante los años más cruentos, más duros de la dictadura, se exigía eso. Bien, entonces por eso esta negociación. Esta negociación es, queremos que en la Constitución por fin tengamos una norma constitucional que obligue a todos los órganos del Estado a respetar y promover los derechos humanos. Y esos derechos humanos están en dos lados. Por una parte, están en las garantías constitucionales de la Constitución, en el artículo 19, pero también están en tratados internacionales. El tratado internacional, entonces, se convierte en una especie de seguro, por así decirlo, así lo ven por lo menos, un seguro, porque ustedes saben, por mucho que tengamos leyes que son democráticas y que instan a respetar los derechos humanos, si llega una dictadura, puede cambiar esas leyes. Entonces hay una desconfianza en la ley. Esa misma desconfianza en la ley existió después de la Segunda Guerra Mundial, porque se vio que en Alemania se violaron derechos humanos, se deportó gente a campos de concentración, se torturaron personas, y todo eso bajo la legislación que dictó esa misma gobierno. Entonces, la ley ya no es garantía. De ahí viene también, vean ustedes, el desencanto con el positivismo, y cómo hay una vuelta, por así decirlo, al derecho natural, a decir, bueno, por mucho que un Congreso dicte cualquier ley que quiera y que sea democrática porque va a seguir el principio de mayoría, hay un límite. Hay un límite que son los derechos humanos que son inherentes a la persona. Así es que esos queremos que queden acá. Y se dictó este inciso segundo. Ya, a partir de este inciso segundo, se comenzó a interpretar que los tratados internacionales relativos a derechos humanos tenían una jerarquía superior en el derecho chileno. Ahora, la pregunta es, ¿cuán superior? Entonces lo que se interpretó fue superior a la ley. Superior a la ley admite varios entrepisos, digamos, ¿no? Y pisos. Bueno, en primer lugar podría ser jerarquía constitucional.
De hecho, hay un buen argumento para decir jerarquía constitucional, porque resulta que las garantías constitucionales también están en la Constitución. Entonces podríamos decir, bueno, que los tratados de derechos humanos se suman a ese artículo 19. Así que tenemos el artículo 19 con derechos constitucionales y tenemos adicionalmente los derechos humanos consagrados en tratados. Jerarquía constitucional. Tiene una lógica decirlo así. Bueno, hubo otros que bregaron porque esto tuviera jerarquía en los tratados de derechos humanos supraconstitucional, más arriba que la Constitución. ¿Ya? Entonces yo les voy a hacer una pregunta ahora. Y de los textos que ustedes han leído, ¿ya? ¿Qué argumentos hay para, más allá de lo que dice el artículo 5º, inciso 2, qué argumentos se han dado por la doctrina para dar a los tratados de derechos humanos una jerarquía supraconstitucional? Más allá de más arriba que la Constitución. Yo sé que tuvieron prueba, pero acuérdense que les dije que tenían que leer. Que no podían celebrar el Día de la Madre, que tenían que leer el domingo. Gustavo. Profesora, yo encontré un argumento en la lectura del texto que usted publicó sobre el derecho internacional y el derecho interno, definitivamente una pareja dispareja. Ya, perfecto. Y este argumento más o menos se basa en cierta parte en jurisprudencia. Y cito, los efectos en materia de derechos humanos se pueden ver en Filartiga versus Pena y Lara. En este caso no fue necesario que Estados Unidos ratificara un tratado de derechos humanos específico para que sus tribunales afirmaran tener jurisdicción para conocer un caso de indemnización civil por crímenes establecidos en el derecho internacional, específicamente torturas y homicidios cometidos en Paraguay por un paraguayo en contra de otro paraguayo. Ya. Y se menciona que no fue necesario que Estados Unidos firmara un tratado internacional para que éste pueda, o para que el juez competente efectivamente pueda sentenciar respecto a esta materia. Claro, es verdad que eso dice ahí, pero Estados Unidos, cuando decidió permitir el ejercicio de su jurisdicción extraterritorial para juzgar a un paraguayo por torturas y muerte de otro paraguayo cometida en Paraguay, ¿ya? No se basó en que los tratados tienen jerarquía superior a la ley, sino que había una ley de los Estados Unidos que le permitió hacer esto, que era la Torts Act, es decir, su ley de responsabilidad extracontractual, que señalaba que tenían jurisdicción los tribunales de Estados Unidos para conocer de delitos contra el derecho internacional. Entonces, ahí el Estado, un poco como Turquía cuando decide juzgar al capitán de Mons, había una ley turca que se lo permitía. Aquí había una ley de los Estados Unidos. Pero no nos sirve todavía eso como argumento para señalar que los tratados tienen que estar sobre la Constitución. ¿Ya? Paulina, ¿qué argumento hay en las otras lecturas que hay en el curso? En el texto de la pareja dispareja también se habla acerca del caso de la amnistía. Ya. No sé si nos estamos refiriendo a esto, pero de cómo, independiente de que hayan tratados que estén o no ratificados por Chile, deberían igual aplicarse porque son como delitos demasiado graves y que la Corte dice que la evolución de que ha experimentado el derecho internacional hace como que igual se tengan que cumplir ciertos tratados. Y por las características. Y estaba pensando, no sé si viene como se relaciona, pero estaba pensando, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg. O sea, donde
efectivamente no había derecho internacional que uno pudiera decir esto se justifica por este tratado o por esta norma de derecho internacional, pero se hicieron igual y fueron válidos igual, porque la evolución del derecho dijo como vamos a decidir que son válidos. Y de hecho, profe, con eso se relacionaba el comentario que iba a hacer la clase pasada, sobre como que quizás para entender los tratados de los derechos humanos hay que tener una perspectiva menos nacionalista y más como cosmopolita o internacionalista del derecho internacional, que como que la tendencia es a eso, a entender que hay ciertos valores que son como superiores y que tienen que ver con toda la humanidad y que los vamos a cumplir, no porque la ley lo diga, sino porque son parte como de nuestra esencia humana. Ok, bien. Bien estos argumentos de que los tratados de derechos humanos son especiales de alguna manera, y de hecho son especiales. Dense cuenta, como lo dice Paulina también, ha habido grandes desarrollos en el derecho internacional y esto ha impactado en los derechos nacionales, como por ejemplo en el derecho internacional, fíjense ustedes, como ella bien dice, se juzgaron personas penalmente en los juicios de Nuremberg, se juzgó a personas bajo el derecho internacional. Se dijo que lo que ellos habían cometido, más allá de que fuera legal, a lo mejor legal en el derecho alemán, pero era ilegal bajo el derecho internacional. Ahora, se lo juzgó en un tribunal que tenía características internacionales, que es el tribunal de Nuremberg, de la misma manera como existe también el tribunal para la ex Yugoslavia. ¿Ya? Entonces, ahí todavía nos estamos moviendo, Paulina, en el ámbito del derecho internacional, en el ámbito del derecho internacional penal, y vemos cómo se crean delitos por tratados, e incluso muchos dicen, bueno, incluso no se ha respetado el principio de nula pena sine legem, porque no sabemos si cuando se cometieron esos delitos ya existían estas reglas del derecho internacional. Para algunos es como ex post que los estamos juzgando. Ya, pero igual es una discusión que ocurre en el derecho internacional. Y a mí lo que me importa es una discusión que ocurre y que se lleva a cabo en el derecho doméstico. Estamos hablando del derecho chileno. ¿Bajo qué argumento vamos a señalar que además de este artículo 5º, inciso 2, hay algunos otros argumentos para decir que los tratados de derechos humanos tienen más jerarquía que la ley, e incluso algunos dicen más jerarquía que la Constitución? Si yo leo el artículo 5º, inciso 2, no surge esa conclusión. Lo único que dice es que los órganos del Estado tienen que respetar las garantías constitucionales y los derechos que están en los tratados de derechos humanos. ¿Ya? Pero no está diciendo que los tratados de derechos humanos entonces tienen jerarquía superior a la Constitución. No surge de este propio artículo 5º. ¿Me entienden? A lo más del propio artículo 5º yo podría hacer un argumento de que los tratados tienen la misma jerarquía que la Constitución, que se unen a la Constitución, que vienen a complementar a la Constitución en todo ese capítulo donde aparecen los derechos, las garantías constitucionales. ¿Ok? Bien. Entonces, yo les voy a dar un argumento. Hay un argumento en el artículo 27, como decía Benjamín. ¿Ya? El artículo 27 de la Convención de Viena. Ese argumento, podríamos decir, cómo se realiza ese argumento, ustedes lo van a encontrar en el artículo del profesor Humberto Nogueira. Ya. Les subí ese artículo de Humberto Nogueira porque creo que es muy representativo de las ideas también que imperan hoy en el ámbito de los abogados de derechos humanos e incluso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ok? Vamos a poner el artículo 27, ahí está. ¿Ok? Este es el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. En nuestra doctrina se le ha dado mucha importancia, y no solo en nuestra doctrina, también en la jurisprudencia. Vamos a encontrar muchos fallos de la Corte Suprema
en casos de derechos humanos invocando este artículo 27. ¿Ya? ¿De qué manera lo invocan? A ver si hay alguien que me pueda señalar cómo va el argumento, cómo se elabora el argumento basado en el artículo 27 para decir que los tratados tienen más jerarquía que la Constitución. Profesora, Benjamín. ¿puede ser el mismo tema de que, o sea, se considera la Constitución como derecho interno? Exacto. Muy El bien, derecho por ahí va. interno, la Constitución no, como que de cierta manera no puede excusar a las obligaciones internacionales de derechos humanos, por lo que estarían arriba de la Constitución. Exactamente. Por ahí va. Por ahí va cómo se articula este argumento. Se dice lo siguiente. Bueno, ¿qué es el derecho interno? El derecho interno está compuesto por leyes, por decretos, pero también está compuesto, efectivamente, como bien dice Benjamín, por la Constitución. La Constitución también es derecho interno. Entonces, se hace esta lectura. Se dice, entonces la Constitución no es justificación, no nos sirve como justificación tampoco. Ninguna norma del derecho interno nos sirve como justificación. Eso quiere decir entonces, y aquí viene el salto interpretativo donde yo creo que no se sigue esto, Yo no estoy a favor de la interpretación que se hace del artículo 27, pero estamos tratando de entender cómo ha ido la doctrina en esta materia. Entonces se dice, bien, la Constitución es derecho interno. Entonces, eso quiere decir que los tratados, todo tipo de tratados, tienen más jerarquía que todo el derecho interno. Porque ninguna norma del derecho interno puede prevalecer sobre un tratado, sobre una norma de derecho internacional. Por lo tanto, dicen, el artículo 27 entonces estaría obligando a todos los estados parte de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, y Chile es parte desde el año 81 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, estaría obligándolos a otorgar en su derecho doméstico más jerarquía a los tratados sobre el derecho interno. Incluía la Constitución. Conclusión, dicen, los tratados tienen jerarquía supraconstitucional. Bien, ese es el argumento. Ahora, ustedes critiquen ese argumento. Gustavo, todavía tienes la mano levantada, no sé si es para comentar esto. Se me quedó levantada, profesor. Ya. Ahora, igual aprovecha si quieres comentar esto. Yo por mientras me voy a tener que mover del lugar donde estoy porque me echaron. Un minuto. Ya. Ok, ya me moví. Ok, ¿qué les parece el argumento? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Está bien pensado? ¿Está mal pensado? Yo lo critico eso en mis escritos y que espero que ustedes hayan leído. ¿Ya? Yo critico ese argumento. A ver, vamos. ¿Por qué está equivocado el argumento? Gracias. Profesora, lo que usted dice en su texto, que igual ahí yo me enredé un poco leyéndolo porque como quería, como que me costó un poco entender qué tan matizado, como cuál era el efecto entonces real de este artículo, pero dice que solamente se propone a reiterar que en el ámbito internacional entonces el derecho internacional prevalece al derecho interno, pero no en el ámbito interno necesariamente. Ok.
Hola, ¿me había quedado pegada? Sí, profesor, ya quedó pegado. Ya, pero volví ahora, ¿bien? Ahora está bien. Ya, lo que pasa es que como me cambié de lugar, entonces probablemente me conecté a otra parte de la internet de mi casa. Pero, ok, gracias, gracias. Gracias, gracias. Me salió una... mira, vamos a tratar de explicar esto. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados está dando esta regla del artículo 27 y la está dando no porque sea muy esencial que la dé, porque lo que está diciendo la Convención de Viena es de perogrullo. Es obvio lo que está diciendo. Es tan obvio que en la negociación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados no había un artículo 27. ¿Ya? Acuérdense de lo que veíamos en la clase pasada, donde teníamos dos, ¿verdad? Dos distintos ámbitos de aplicación del derecho. Estamos revisando dos sistemas jurídicos distintos. Uno, el sistema jurídico internacional y luego el sistema jurídico nacional. En el sistema jurídico internacional, el circulito, ¿verdad?, del sistema jurídico internacional, hay normas, y vamos a las normas internacionales, a determinar a través de las reglas de reconocimiento del propio sistema jurídico internacional. En ese sistema hay fuentes del derecho, tratados, costumbres, principios generales del derecho, actos unilaterales, ciertos actos unilaterales, ciertas resoluciones de organización internacional. Bien, esas normas son las que establecen los derechos y obligaciones entre los sujetos del sistema, que en principio esos sujetos del sistema son estados y organizaciones internacionales. Bien, en ese sistema, el derecho interno, el derecho doméstico, no tiene fuerza normativa ninguna. La ley no tiene fuerza normativa en ese sistema, salvo que el derecho internacional se remita al derecho interno para algunas cuestiones. En el fondo reenvíe hacia el derecho doméstico y le diga ya, esa norma del derecho doméstico va a tener también fuerza normativa en el sistema internacional. Pero eso es excepcional. Lo normal entonces es que el derecho interno tiene fuerza normativa en el derecho internacional. ¿Ok? Es en ese entendido que tenemos un artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El artículo 27 está en un tratado, está pensando en el derecho internacional y que lo que está diciendo es lo siguiente: se pone en la situación de una un Estado viola un tratado internacional. ¿Qué ocurre cuando un Estado viola un tratado internacional? Bueno, ese Estado incurre en responsabilidad internacional. En el fondo, lo que estoy diciendo es que en el derecho internacional hay un conjunto de reglas que regulan las consecuencias que se siguen del incumplimiento del derecho internacional. Y a ese conjunto de normas las vamos a llamar normas sobre responsabilidad internacional de los Estados. ¿Qué consecuencias se siguen del Estado de violar el derecho internacional? Bueno, se siguen varias consecuencias, pero básicamente podríamos resumir en que para el Estado incumplidor surgen nuevas obligaciones internacionales. Por ejemplo, surge la obligación de cesar el incumplimiento, dejar de incumplir. 2, surge para el incumplidor veces la obligación de reparar el daño causado en su incumplimiento, una obligación de reparación. Esa obligación de reparación consiste en principio, consiste en retrotraer las cosas al estado anterior al incumplimiento. Eso se llama
restitutio in integrum. Pero muchas veces se puede retrotraer las cosas al estado anterior en cumplimiento. Y en ese caso, entonces, la obligación de reparar va a consistir en indemnizar el daño causado. Ok. Pero antes de poder determinar que un Estado debe indemnizar o que debe restaurar la situación al estado anterior al incumplimiento, antes de eso, el Estado se puede defender. El Estado se puede justificar. Y las reglas de responsabilidad señalan una serie de posibilidades de justificación. Por ejemplo, el Estado podría decir, es que el tratado había terminado, no estaba vigente, así que yo no violé nada. O el Estado podría decir, no, yo no violé esto porque ese acto violatorio no me es imputable. O el Estado podría decir, yo tampoco incurrí en responsabilidad porque había un estado de... ¿Ok? O porque esto fue un caso fortuito. O... Bien, lo que el artículo 27 dice es, dentro de todas esas defensas que el Estado puede presentar, hay una que no puede presentar. No le sirve como defensa invocar las disposiciones de su derecho interno. O sea, el Estado no puede decir, oh, yo violé estos derechos humanos porque había una ley chilena que me permitía torturar. O porque había una Profesora, norma en la Constitución que me permitía... ¿Me se quedé está pegada? cortando. Benji? Sí, se está cortando como intermitidamente, como habla bien, se corta, habla bien, se corta. Entonces se escucha como la mitad nomás. Ya. Déjenme ver la internet. Ya, espérenme un ratito. Voy a ver si me corro a un lugar con mejor internet. Ya. A ver si ahora no me corto. ¿Ya? Ok. Voy a volver atrás. Lo que estoy señalando entonces es que el derecho internacional no permite que un Estado invoque su derecho doméstico como justificación de su inobservancia de las obligaciones internacionales. No puede invocarse ni una ley ni la Constitución como justificación del incumplimiento. ¿Ok? Ahora, esa conclusión a la que llegamos, o esa norma a la que existe en el derecho internacional, esa norma es una norma obvia. Eso es lo que les quiero decir. No era necesario que la Convención de Viena incluyera esa regla. Es obvia por lo que dijimos al principio. La ley, la Constitución, como normas del derecho doméstico, no tienen fuerza normativa en el derecho internacional. Además que sería ridículo permitirle a los estados justificar el incumplimiento del derecho internacional en el derecho interno. Bastaría entonces para que los estados se justificaran que dictaran una ley que les permitiera que les permitiera violar sus obligaciones del derecho internacional. ¿Se imaginan? Si fuera así, todos los estados, antes de violar el derecho internacional, dictarían una ley que dijera, Chile puede dejar de pagar sus deudas con estados extranjeros. Chile puede torturar y no va a ser responsable bajo el derecho internacional. Chile puede censurar a la prensa y no va a ser responsable bajo el derecho internacional. ¿Me entienden? Entonces, este artículo 27 era tan obvio que no requería una norma. Pero en el texto de la ley de la pareja dispareja también lo explico.
pero cuando se estaba negociando la Convención de Viena, Pakistán introdujo este artículo. No estaba en el borrador de Convención de Viena que habían preparado los relatores especiales, particularmente Fitzmaurice y Waldock, que eran los relatores especiales en materia de tratados. No estaba esta norma. Y de hecho dijeron ellos que no era necesario que estuviera esta norma. Pero al final los estados lo aceptaron. Otra cosa interesante. Los estados que aceptan este artículo 27, ellos no necesariamente son estados que le den más jerarquía a los tratados en su derecho doméstico, una jerarquía superior a las normas de la Constitución, ni siquiera superior a las leyes. Todos los estados que aceptaron este artículo, por ejemplo, entre los estados que aceptaron este artículo está Estados Unidos. Entre los estados que aceptaron este artículo está el Reino Unido, que sabemos que ni siquiera permite que los tratados ingresen al sistema jurídico nacional. Estados Unidos le da jerarquía de ley a los tratados. Y Chile, en esta época, estamos hablando, acuérdense, cuando la Convención de Viena se negoció, estamos en el año 69, ¿ok? Bueno, en el año 69, Chile todavía regía la visión y la jurisprudencia de que los tratados tienen jerarquía de ley. En el año 69 todavía no estaban estas ideas de que los tratados pueden tener jerarquía superior a la ley. ¿Ya? Y el delegado chileno en la conferencia de Viena no tuvo ningún problema en aceptar este artículo 27. Y vivimos con este artículo 27 por muchos años, desde el año 81, que es cuando Chile ratifica, hasta el año 90, que ocurre la reforma constitucional que le incluye, adiciona un inciso segundo al artículo 5 de la Constitución. Entonces, durante 10 años por lo menos, vivimos con un artículo 27 en la Convención de Viena y con la jurisprudencia chilena de que los tratados tienen jerarquía de ley. Nadie en el derecho internacional de los países que yo conozco ha interpretado, o sea, excepto Latinoamérica ahora con la influencia de la Comisión Interamericana, pero antes de eso, nadie interpretaba este artículo 27 como que obligara a los estados a otorgarle una determinada jerarquía a los tratados en el derecho interno. ¿Por qué? Porque el artículo 27 no está obligando a ningún estado a otorgar jerarquía alguna a los tratados en el derecho interno. Lo único que está diciendo es, usted no puede invocar su legislación si es que incurre en responsabilidad. Es una regla, la naturaleza de esta regla del artículo 27 es una regla de responsabilidad. Lo que nos está diciendo es que hay una defensa que podrían querer presentar los estados cuando incurren en responsabilidad que no es aceptable. Eso es lo que dice el artículo 27. ¿Ok? Ahora, si uno realmente le quisiera dar esta interpretación al 27, la conclusión tendría que ser que entonces los tratados tienen más jerarquía que todo el derecho doméstico, incluido la Constitución. Y segundo, si uno realmente quisiera interpretar este artículo 27 de esta manera, que bajo lo que yo les he dicho es una manera completamente equivocada, pero ya, si alguien quiere darle esa interpretación, además tendría que concluir que esto se aplica para todo tipo de tratados, no solo de los de derechos humanos. Esta es una regla que está en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. No hace distinción esa convención sobre tratados de derechos humanos y tratados normales o generales. Esto entonces para todo tipo de tratados. Por lo tanto, habría que concluir que los tratados, todos, incluso los tratados de reconocimiento recíproco de licencias de conducir, tienen más jerarquía que la Constitución. ¿Ya? Ese es uno de los argumentos que vamos a encontrar en el texto del profesor Nogueira. Y hay un segundo argumento. ¿Ya? Hay un segundo argumento. Este es el primero, y yo considero que es totalmente errado. Pero hay un segundo argumento. ¿Alguno de ustedes puede ayudarme a identificar el segundo argumento que está en el texto del profesor Nogueira?
para darle jerarquía superior a los tratados sobre el derecho interno. ¿Alguien más que quiera participar hoy día? Bueno, se los digo yo entonces. Bien, hay un segundo argumento que también es equivocado. El segundo argumento viene de España, fíjense ustedes. Creo que de los constitucionalistas españoles que se preguntaban por cuál era el valor de la Convención Europea de Derecho Humano en España. Bueno, tenemos súper claro, espero, que tenemos dos sistemas jurídicos diferentes, el sistema jurídico internacional y el sistema jurídico nacional. Y tenemos súper claro también, creo, que para que el derecho internacional se pueda incorporar al derecho doméstico, es necesaria la existencia de una regla en el derecho interno doméstico que permite que el derecho internacional ingrese, ¿verdad? Bueno, esa situación existe no solo con respecto al derecho internacional. De hecho, esa situación a veces existe también con otros derechos nacionales, con derecho extranjero. Hay veces que los sistemas jurídicos permiten que ingresen normas extranjeras para regular ciertas situaciones. En Chile, por ejemplo, nuestro Código Civil a veces permite que ciertas situaciones se regulen por el derecho extranjero. ¿Alguien me podría señalar alguna de esas normas que permiten que el derecho extranjero ingrese a Chile? ¿En el derecho civil, por ejemplo, hay alguna norma de ese tipo? ¿Las El derecho herencias? civil. Las herencias. Muy bien, en el derecho civil. Paulina, ¿en qué consiste esa regla del derecho sucesorio chileno? Que prima las reglas hereditarias del lugar donde hayan, del último domicilio del fallecido, del Bien. causante. No digamos priman, porque prima quiere decir que valen más que otra. No. Hay una regla que dice, la sucesión se rige, ¿verdad?, por el derecho del último domicilio del causante. Así es que si una persona chilena, por ejemplo, muere en Buenos Aires, esa herencia va a quedar regida por el derecho argentino en materia sucesoria. ¿Ok? Allí hay una norma, entonces, que permite que ingrese el derecho argentino. Esa norma que permite que ingrese el derecho argentino al sistema jurídico nacional es una norma chilena. Es una regla, le vamos a llamar una regla de aplicabilidad del derecho extranjero al derecho chileno. Esa regla está, como bien lo dijo Paulina, en el Código Civil. No me acuerdo exactamente cuál es la norma, pero está en el Código Civil, ¿verdad? Ok. Esa es la regla de aplicabilidad. Ahora, ¿cómo voy a saber yo cuál es el derecho argentino vigente en materia sucesoria? ¿Qué harían ustedes como abogados? Saben que tienen que aplicar derecho argentino porque este señor se murió en Buenos Aires. ¿Cómo voy a identificar las reglas del derecho argentino? Ustedes que no han estudiado derecho argentino, ¿qué van a hacer? ¿Qué harías tú, Benjamín? ¿Yo? Sí, para buscar la regla aplicable. Porque lo único que sabes es que es derecho argentino, pero nada más. O sea, buscar en el, no sé, en el equivalente a la Biblioteca del Congreso Nacional Argentino las reglas sobre herencia. Claro. Entonces vas a ver dónde estarán las reglas sobre herencia en Argentina. Estarán en el Código Civil argentino, habrá una ley especial. Vas a investigar eso y gracias a que tenemos internet hoy día,
lo vas a investigar en internet probablemente y te vas a meter a algún sitio del Congreso Nacional de Argentina para ver cuál es la ley vigente en materia sucesoria. ¿Verdad? Ya. Eso que tú vas a hacer, en el fondo es muy lógico y en el fondo es la prueba de que el derecho argentino vigente se determina por las normas del derecho argentino. Tú vas a tener que ir a buscar en las reglas de reconocimiento de Argentina cuál es la norma sucesoria vigente. Vas a tener que buscar la última versión del Código Civil argentino en materia sucesoria. Y para eso tú lo que vas a estar viendo es normas argentinas. ¿Ok? Por lo tanto, la vigencia del derecho argentino se determina por las reglas de reconocimiento establecidas en el derecho argentino. Ya. ¿Qué pasa si la regla del Código Civil chileno, que dice que la sucesión se rige por las reglas del último domicilio del causante, la modificamos? Entonces, esta norma y queremos cambiarla. Y ahora vamos a decir no. Cuando se muere una persona, no se aplica la regla del último domicilio del causante, sino otra. A ver, ¿se les ocurre a ustedes qué otra norma podríamos poner en vez de esa? ¿Paulina? Modifique esa regla, porque no nos gustó. Del nacimiento del causante, de la nacionalidad del causante. Perfecto, perfecto. Entonces podríamos decir, las herencias, la sucesión, se regirá por las reglas del país de nacionalidad del causante. Así que si el causante es chileno, se aplicarán las reglas sucesorias chilenas. Si el causante es francés, se aplicarán las reglas de su nacionalidad francesa, de Francia. Eso, modificamos la regla. ¿Ven ustedes? Ya. Cuando modifiquemos la regla, ustedes verán sucesorio argentino, que ahora es aplicable, porque este señor era chileno. Entonces, si se hubiera muerto 5 días atrás, cuando todavía no modificábamos nuestra regla de aplicabilidad, se habría aplicado el derecho argentino. Pero ahora se murió 5 días después, cuando ya modificamos la norma. Ahora se aplica la regla de la nacionalidad, así que ahora se aplica el derecho chileno. Ya, dejamos, entonces, la regla hizo inaplicable ahora el derecho argentino. Ya no se aplica más en estas situaciones, salvo que el señor o señora muertos sean argentinos. ¿Ya? Ya no se aplica más en la situación del señor de doña Juanita, ¿ya? Ya no se aplica más porque doña Juanita es chilena. Pregunta, ¿ha pasado algo con el derecho argentino? ¿Modificamos el Código Civil argentino en estas materias? No. El derecho sucesorio argentino sigue rigiendo tal y como estaba, sin perjuicio y sin preocuparse de lo que ocurra en Chile con nuestro Código Civil. Esto es nuevamente demostración que ambos derechos existen independientes uno del otro. El hecho de que yo haya hecho aplicable una regla argentina, cuando dejo de hacerla aplicable, no le ocurre nada al derecho argentino. ¿Ya? Sigue siendo el derecho que es. Bueno, resulta que aquí está el problema. Algunas personas en España, esto surgió en España, esto no es invención del profesor Nogueira. Resulta que en España alguien empezó a decir, bueno, mire, cuando hay una norma nacional que hace aplicable el derecho internacional, por ejemplo, hace aplicable un tratado de derechos humanos, esa regla de aplicabilidad no puede modificarse nunca más. Porque si se modifica, por ejemplo, la regla decía, el derecho internacional de los derechos humanos ingresa a Chile. Y después se dicta otra regla, supongamos ahora que vamos a cambiar la Constitución, y se dicta una regla y dice, no, el derecho internacional de los derechos humanos ni ningún tratado nunca más ingresarán directamente a Chile. Ahora vamos a hacer Inglaterra. ¿Ya?
cambiamos la regla de aplicabilidad. Pregunta, ¿hemos hecho algún cambio en el derecho internacional? ¿Hemos derogado ese tratado del derecho internacional? No. No, de la misma manera que si deja de ser aplicable la regla sucesoria que yo les hablé, no se modifica el derecho argentino. Entonces, otro error que cometen quienes han buscado argumentos adicionales para darle más jerarquía a los tratados en el derecho chileno. Si Chile mañana cambia la regla de aplicabilidad del derecho internacional al derecho interno, no ocurre nada en el derecho internacional, los tratados seguirán estando igualmente vigentes, no van a ser modificados, no va a pasar nada. ¿Ok? Pero esos son los dos argumentos que se han dado. ¿Ya? Primero, el artículo 27 de la Convención de Viena, que ya les expliqué que no es que no obliga a otorgar jerarquía a los tratados en el derecho interno, es solamente una regla de responsabilidad que existiría aún si la Convención de Viena no lo incluyera. Y dos, esta distinción entre vigencia y aplicabilidad, ¿ya? El hecho de que una norma del derecho interno deje de ser aplicable una norma del derecho internacional no afecta en nada la vigencia de esa norma internacional. ¿Ok? Bien. Dicho eso, entonces, no hay ningún argumento para, ningún argumento adicional al artículo 5º, inciso 2º, para otorgarle jerarquía superior a los tratados en el derecho chileno. Y la norma del artículo 5º, inciso 2º, también tiene sus críticas. ¿Ah? Porque, ¿cuál es la crítica? Para algunos, tampoco se sigue que esta regla haya tenido la intención de crear jerarquía. De hecho, esta norma, dicen algunos, podría haber dicho, es deber del Estado, de los órganos del Estado, respetar las garantías constitucionales o los derechos. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos humanos garantizados por esta Constitución y por las leyes. Podría decirlo así, y nadie diría, ah, entonces esas leyes son de carácter constitucional. ¿Ya? Es un poquito parco este artículo 5º. No dice, no es claro. Habría sido mucho mejor que dijera, los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional o supraconstitucional. ¿Por qué es parco? Bueno, porque es el signo de los tiempos. El signo de los tiempos era que se negociaban cosas, se discutían cosas, pero no con transparencia. Y todo quedaba como en una nebulosa y quedaba sujeto a la negociación. ¿Por qué no se dijo expresamente que los tratados de derechos humanos tenían jerarquía superior o igual a la Constitución? Bueno, porque la contraparte en la negociación no quiso. Acuérdense, se estaba negociando un gobierno militar con la democracia entrante. Aquí tenemos al señor Francisco Cumplido. Francisco Cumplido es un político chileno, ya fallecido, entiendo, creo, espero estar matándolo antes de tiempo, creo que ya falleció. Francisco Cumplido fue ministro de Justicia del presidente Elwin, que es el primer presidente en democracia. Y se le pregunta por este artículo 5º. Y fíjense lo que dice. Dice, la cuestión de interpretación que puede presentarse es en el caso en que haya en un tratado internacional una disposición incompatible con la Constitución de 1980, porque aquí tendría el intérprete que señalar cuál es el que prevalece. Si ustedes observan, la Constitución los colocó en un mismo rango. O sea, él opina que el artículo 5º los puso en un mismo rango, porque habla de asegurar los derechos garantizados por esta Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile vigente. O sea, él está por lo menos con la posición de que tienen jerarquía constitucional. Cuando se discutió, la verdad es que no se quiso zanjar expresamente, se los digo con toda honestidad, porque de ser zanjado en ese momento es muy posible que se hubiera entrabado la reforma constitucional.
entonces los negociadores llegamos a la conclusión de que esto debería ser interpretado por un tribunal. Ustedes dirán que es una mala técnica constitucional, y es una mala técnica, no cabe la menor duda, es una mala técnica legislativa. Pero frente a la situación en la que nos encontrábamos, de tener que convenir con un gobierno militar reformas constitucionales que para nosotros eran fundamentales para poder transitar a un régimen democrático, teníamos que aceptar situaciones de incertidumbre y también situaciones de insuficiencia técnica como las que describo. Son los tribunales los que en consecuencia van a resolver la situación frente a la incompatibilidad. ¿Ok? Esta es una manera muy típica de legislar de la época de la concertación, ¿ya? Esto es lo que después se llamó la cocina, ¿ya? En su momento no se llamó la cocina, porque bueno, todos veían las restricciones negociadoras que habían, negociando como una dictadura, que no se sabía si iba a entregar o no iba a entregar pacíficamente el poder, ¿ya? Entonces había mucho temor. Bueno, entonces se dijo, bueno, mira, ya, dejemos la norma ambigua como está, dejemos el artículo 5º como está, y después vamos viendo, además muy chileno, ¿ah? Después se va viendo, ahí en el camino se va viendo, ¿ya? Dejemos que los tribunales interpreten. ¿Ok? Y entonces dejaron para que los tribunales interpretaran. Y resulta que, fíjense ustedes, que hay interpretaciones disímiles. Hay tribunales que en casos de derechos humanos han interpretado que los tratados de derechos humanos tienen jerarquía superior a la Constitución. Hay tribunales que han interpretado que los tratados tienen jerarquía igual a la Constitución. Y hay tribunales, y en esto particularmente el Tribunal Constitucional, fíjense usted, ha interpretado que todo tipo de tratados tienen jerarquía inferior a la Constitución, porque están sometidos al principio de supremacía constitucional, pero superiores a las leyes. O sea, crearon un entrepiso que se llama supralegalidad. Está entre medio de la Constitución y de la ley. Ok. Dejé mi celular en otro lado. ¿Alguien me podría decir qué hora es? 12:13. Oh, me pasé 3 minutos. Ok, bien. Entonces, vamos a dejar aquí. Pero en serio les pido, les ruego que lean las lecturas. Yo sé que están en pruebas, pero traten de leer, porque si no la clase se hace más fome para ustedes. También se hace más fome para mí, ¿ya? Ok, mañana vamos a seguir con estos temas. Vean ustedes ahí qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Identifiquen la sentencia del Tribunal Constitucional donde dice que los tratados son leyes, pero que una ley posterior no puede derogar un tratado internamente. De ahí nace la teoría de la supralegalidad, ¿ya? Bien, nos vemos mañana y que estén muy bien. Chao. Chao, profesora. Gracias. Estoy bien, cuídense, gracias. Chao, chao. Cuídense ustedes también mucho.